Pues buenos días, ya casi buenas tardes. Pues aunque Adolfo y yo no nos lo habíamos preparado, pero realmente lo que ha contado él pues introduce muy bien lo que voy a continuar comentando yo, porque bueno, pues realmente son todos aspectos de lo mismo. Entonces, de hecho, pues al final, no solo, aunque se haya sugerido el título de los padres antes de tiempo. Realmente en los últimos tiempos que íbamos trabajando con todos estos aspectos de los padres en la unidad neonatal, hemos dado un paso más, y no es que los padres tengan el derecho, que por supuesto que lo tienen, a estar con sus hijos, y que los niños tienen derecho a que estén sus padres con ellos, sino que realmente la familia es determinante, o pasa a ser determinante en la evolución del niño, y por eso el título de la familia como agente terapéutico en la unidad neonatal. Entonces, el vínculo, pues la definición de vínculo es muy compleja, hay muchísimas definiciones de vínculo, y bueno, pues yo utilizo esta porque me gusta especialmente, porque es muy breve, porque las definiciones de vínculo suelen ser definiciones muy largas, muy extensas, muy complejas, y esta, sin embargo, me parece que en muy pocas palabras pues dice lo fundamental. Entonces dice: el vínculo es una experiencia humana compleja que requiere del contacto físico y de la interacción. Y sobre estos dos últimos aspectos, dos últimas palabras de la frase, está el contacto físico y la interacción. Sobre esto hay muchos estudios que realmente demuestran que el proceso de vinculación sin contacto físico y sin interacción es prácticamente imposible. Y entonces esto hay evidencia científica de ello. Entonces, bueno, pues por eso todos intentamos que desde el mismo momento, inmediatamente tras el parto, pues el niño permanezca con su madre, esté en piel con piel, en la misma sala del paritorio. Pero ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que un porcentaje de niños, pues las cosas no van bien durante el parto, porque el niño tiene algún problema, o porque el niño nace antes de tiempo, y entonces son niños que deben de ingresar en una unidad neonatal. ¿Cuál es la realidad en España? Estamos hablando ya de los niños más frágiles de todos los que nacen, porque son niños con problemas. Pues estos niños con problemas, la realidad es que en España, y estos son datos de un cuestionario que se hizo hace año y medio y que está publicado, que lo hicimos con el doctor Pep Perapots, que es un neonatólogo de Vallebrón de Barcelona, también muy sensibilizado a todos estos temas. Entonces, la realidad es que solo en el 10% de las unidades neonatales en España, y que atienden, por ejemplo, a niños muy prematuros, menores de 1.500 gramos, en España hay 100 unidades neonatales entre públicas y privadas, pues solo 10 unidades neonatales tienen entrada libre para padres. Entonces, en el resto de las unidades neonatales, pues los padres se tienen que restringir a un horario. Entonces, los grupos de los equipos de profesionales que estamos trabajando ya desde hace muchísimos años con puertas abiertas, a pesar de estar en hospitales pues por ejemplo el hospital, el servicio de neonatología del Dr. es un hospital de nivel 3C, es el de mayor complejidad que hay en neonatología, o sea que tenemos niños no graves, sino gravísimos. Pues a pesar de eso, nosotros tenemos 24 horas abierta la entrada de padres, pero no solo a padres, como lo veréis, sino también a los hermanos. Entonces ahora nos piden, los otros equipos de profesionales, nos piden que tenemos que demostrar que los niños y que los padres estén juntos, que puedan estar juntos durante el ingreso hospitalario, es bueno, y eso es una paradoja, es una cosa, desde mi punto de vista, sin sentido, porque la separación rompe con una pauta de comportamiento humano, que es la que ha garantizado el adecuado desarrollo del niño a lo largo de la historia y de la evolución de la especie humana. Entonces hemos pasado, y yo me he pasado años intentando justificar el por qué es bueno que los niños y los padres estén juntos, pero ya llegó un punto en que me harté un poco, y entonces es darle la vuelta a la pregunta. O sea, vamos a ver, ¿por qué los niños y los padres en las unidades neonatales están separados? O sea, ¿a quién se le ocurrió? ¿Por qué no están las madres con los niños las madres y los padres con los niños dentro de la unidad neonatal? Entonces, sobre esto, yo os prometo que cuando me hice esta pregunta no tenía ni idea de lo que iba a encontrarme, porque a pesar de que la historia que voy a contar es una historia, me parece esencial dentro de la historia de la neonatología. Yo esto lo descubrí hace como un par de años y ya llevo
pues llevo ya como casi 20 años dedicada a la neonatología, bueno, y sin casi, entonces pues te sorprende que realmente esto no se transmita a pesar de que está perfectamente documentado. Entonces los recién nacidos no le interesaban a nadie, absolutamente a nadie, hasta el final de la guerra franco-prusiana, que como tantas cosas que ocurren, que las guerras son un desastre y una catástrofe, pero sabéis que a veces la tecnología avanza alrededor de una guerra, pues alrededor de la guerra franco-prusiana la ganó Francia, pero quedó Francia tan devastada de población, tuvo una cantidad de pérdidas y luego las enfermedades que surgieron después detrás de la guerra, que dijeron, bueno, tenemos que cuidar a los recién nacidos porque es que si no, no vamos a tener niños y nos vamos a quedar sin población. Entonces fue a partir de este momento es cuando empieza a surgir preocupación por atender a los recién nacidos enfermos en Francia. Entonces, Tarnier y Boudin son, digamos, como los dos primeros neonatólogos de la historia, y ellos pues desarrollan el cuidado en incubadora. Ellos son los que, bueno, pues diseñan pues una máquina que es capaz de mantener el calor para que los prematuros que morían, pues fundamentalmente, pues aparte, ni siquiera llegaban a morir de problemas respiratorios, sino porque lo que morían era de hipotermia, porque no eran capaces de controlar la temperatura. Entonces desarrollan una máquina que en esencia lo que hace es que les ayuda a mantener la temperatura corporal. Pero, desde luego, tanto Tarnier como Boudin tenían a los prematuros en la incubadora, pero a las madres al lado de ellas. Y a las madres al lado de ellas porque además no se les ocurría otra manera de alimentar al prematuro que no fuera con la leche de su madre. Entonces, de hecho, esta frase de Pierre Boudin, que es el otro neonatólogo importante, dice: lo mejor que se puede hacer es poner al niño en una incubadora al lado de la madre. No se puede subestimar la ayuda que ella nos va a proporcionar para que luego el niño salga adelante. Entonces, así es como nace el cuidado en incubadora y empiezan a desarrollarse las unidades neonatales. Entonces, estos dos neonatólogos que empiezan bueno, pues de alguna manera con la neonatología, a ninguno se le ocurrió echar a las madres de las unidades neonatales. ¿Qué ocurrió? Pues ocurrió que la incubadora parecía un buen invento y parecía que era un invento que se podía vender. Entonces, ni Tarnier ni Boudin quisieron entrar en la historia comercial de la incubadora, y entonces cedieron a Cunney, que era otro médico, el que, bueno, pues en principio les ofrecieron el que fueran a enseñar la incubadora a la exposición de Berlín, a una exposición comercial en Berlín. Entonces, para allí fue. Y entonces, pues este Cunney, que bueno, pues lo que tenía era mucha visión comercial, dijo: pero bueno, ¿cómo vamos a enseñar las incubadoras vacías? Estamos hablando de una exposición comercial. Entonces pidió en Alemania que le prestaran prematuros y se llevaba a los prematuros, los metía dentro de la incubadora en la exposición comercial, y ahora lo vais a ver. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que los prematuros que les prestaban pues eran prematuros de familias pobres y de familias sin recursos, y entonces pues quedaba muy mal ver a una madre pues mal vestida, mal aseada y tal, al lado del niño prematuro en la incubadora en la exposición comercial. Entonces las quitó del medio, dijo: las madres no están al lado de los niños, y lo que les dejaban, y esto está todo recogido, hay una serie de artículos que lo recogen perfectamente. Lo que sí especifica es que les dejaban pasar sin pagar la entrada que costaba pasar a ver la exposición comercial. O sea, las madres podían pasar a ver a sus hijos sin pagar. Entonces, bueno, pues esto que es una exposición comercial, y bueno, aquí se ve peor, en otras se ve mejor, pero veis que dentro de cada incubadora hay un niño metido, que esto es como increíble que se hiciera, pero así se hizo. Entonces, como la exposición comercial de Berlín tuvo mucho éxito, pues los americanos, Estados Unidos, se interesó por ello. Entonces se hicieron un par de exposiciones más. Una de ellas, pues esta que todavía existe, y es una exposición de tecnología muy importante en Estados Unidos, y fijaros cómo se anunciaba el stand de los niños prematuros. No sé si lo leéis, pero vamos, pues pone en inglés: niños vivos, niños dentro de la incubadora. O sea, era pues como una especie de cosa de circo, y entonces, y dentro, pues mirar lo que creó este hombre. Creó un ambiente absolutamente aséptico, con enfermeras todas guapas, limpias, con cofias, tal, y ni una madre por medio.
no había ni una madre, solo había enfermeras. Y luego, pues en la exposición de Nueva York es exactamente lo mismo, ya lo veis, pone infant incubators y luego pues niños vivos, tal, y la gente hacía cola para entrar a verlo. Esto no eran hospitales, eran pues, una exposición comercial. Y aquí pues igual, las incubadoras con los niños dentro y ni una madre por medio. Entonces, ¿qué ocurre después de estas exposiciones? Pues ocurrió que esto era Estados Unidos y ya sabéis cómo son, con lo bueno y lo malo que tienen los americanos. Les gustó la incubadora y que como lo que vieron fue el modelo que llevó este señor, que fue Cooney, pues entonces los hospitales introdujeron el cuidado en incubadora siguiendo el modelo de Cooney. O sea, no se plantearon ni un segundo que eso es lo que habían visto en una exposición comercial, que no era evidencia científica, que no había ciencia detrás de nada, sino que era a la manera en la que a este señor se le había ocurrido vender incubadoras. Entonces, los principios del cuidado eran la limpieza, la esterilidad y la exclusión de la madre del cuidado del niño, apartándose totalmente de las líneas de cuidado que había propuesto en un principio, que habían propuesto Tarnier y Boudin, que eran los que habían diseñado la incubadora. ¿Qué ocurrió después de las exposiciones? Pues que a los padres en los hospitales se les pasó a prohibir el contacto con sus hijos recién nacidos ingresados, y así comenzó la historia. O sea, este es el motivo que, con tanta ciencia y tanto peso científico, por el que los padres no están en las unidades neonatales. O sea, es porque se diseñó una pues, tecnología de marketing en la que lo que quedaba bonito era que no hubiera señoras al lado de los, no hubiera mamás al lado de los niños. Está recogido también en toda esta serie de artículos que cuando acababan las exposiciones y les querían devolver los prematuros a estas madres, algunas no se los querían llevar, pero no les importaba nada, los mandaban a los orfanatos y se acabó. Entonces, porque estas madres, claro, no habían hecho ni de ninguna manera ningún proceso de vinculación con el niño. Entonces, este modelo de cuidado con exclusión de los padres o con contacto absolutamente limitado se mantuvo desde 1901 hasta 1970. Nadie se cuestionó en todos estos años, en 70 años, si se estaba haciendo bien, mal o regular con el hecho de tener a los padres fuera de las unidades neonatales. En la década de los 70, Barnett, en la Universidad de Stanford, es el primero que se cuestiona esta práctica. Este neonatólogo se pregunta por qué. Dice, pero vamos a ver, ¿por qué los padres no pueden estar dentro de las unidades neonatales? ¿Qué es lo que hacen de daño para el niño? Entonces, él es el primero que reconstruye esta historia y se da cuenta que detrás del hecho de que los padres estén fuera de las unidades neonatales no hay ni un solo trabajo científico ni ningún argumento científico, si es una técnica de venta de incubadoras. Entonces, este hombre además está preocupado por el niño y porque ve que los padres sufren muchísimo con la distancia y con la falta de contacto. Entonces, por primera vez, desde que Cooney instaura su particular modelo de cuidados, se permite a los padres contactar con sus hijos de forma precoz y ayudar dentro de lo posible en sus cuidados. Entonces, bueno, pues aquí lo que, en esta frase tan larga, lo que viene a resumir es que en la mayoría de los países de Europa, en Estados Unidos, en Australia, en Japón, desde la década de los 80 se produce el cambio radical y los padres empiezan a estar dentro de las unidades neonatales. Pero en España no ha ocurrido esto. En España seguimos con el modelo previo a los años 70. Entonces, de hecho, ahora mismo, para considerarse un modelo de excelencia dentro de una unidad neonatal en Europa, en Estados Unidos, desde luego es que lo primero que es que los padres tienen que estar dentro de la unidad neonatal. Pero esto no ha ocurrido. Y bueno, pues esto es visto de otra manera. En España esto es representado por décadas. Hemos sido capaces de ir introduciendo todos los adelantos tecnológicos, hemos ido pasando todas las barreras en el conocimiento para el mejor cuidado de los niños ingresados en nuestros servicios, pero sin embargo, que es lo que está en la tercera columna, el hecho de que los padres estén en las unidades neonatales, que esto es algo que lo dan por superado. Este es un libro que está escrito por neonatólogos de diferentes países, pero esto entonces lo dan como superado en la década de los 80, pues desde luego en España ventilamos con alta frecuencia y hacemos biología molecular y hacemos de todo, pero desde luego los padres no están en las unidades de cuidados intensivos. Entonces estos son los hechos y esta es la realidad. Entonces, ¿qué ha pasado en España para que esto no haya sido así? ¿Por qué hemos sido diferentes en esto? Porque hemos sido capaces de traspasar otras fronteras y ir introduciendo otros aspectos modernos del cuidado de los niños y, sin embargo, no hemos sido capaces de introducir la entrada libre de los padres.
Entonces, sobre esto no hay ningún estudio científico en España, ni ningún estudio serio. Yo tengo aquí recogidas 4 aspectos, pero recogidos de mi experiencia de hablar durante bastantes años de este tema y de ver qué es lo que devuelven los profesionales cuando pues, yo hablo de la entrada libre de padres. Entonces, cuando yo hablo de la entrada libre de padres, la primera pregunta que hace un profesional que esté sentado en la sala es el miedo a las infecciones. Es que, claro, los niños se infectarán. Luego, la segunda cosa es que, si tenemos a los padres dentro, menudo lío, es que los padres nuestros es que son todos horrorosos y bueno, entonces ese es el segundo problema. Luego dicen que todas las unidades neonatales son pequeñas y que no caben los padres. Y luego, pues a veces, cuando hablo para médicos, dicen que las enfermeras no quieren que entren los padres, y cuando hablo para enfermeras, pues dicen que son los médicos. Y entonces, pues estos son. Con respecto al miedo a las infecciones, y bueno, pues resumiéndolo, si uno va a la evidencia científica y busca en las bases de datos actuales y tal, no hay nada. O sea, los padres no participan para nada en la infección de los niños en las unidades neonatales. Aquí de 3.275 citas en relación con la infección nosocomial, solo en 21 se hace referencia a los padres, pero esas 21 en 18 son por otros motivos, solo en 3 en relación con las infecciones, y son 3 casos absolutamente aislados, que son padres de gemelos y que los 2 gemelos se infectan por el mismo germen, y les cabe la posibilidad de que sea el padre el que haya hecho de vector de un gemelo al otro, pero vamos, igual que el padre o igual que el profesional, o sea, que no es que digan que es que ha sido el padre, sino que, bueno, pues no pueden estar seguros de que el padre no haya sido el que lo haya pasado de un gemelo a otro. La realidad es que ni en Estados Unidos ni en Europa existe para nada ningún tipo de opinión de que la entrada de los padres incremente el riesgo de infección. Yo he estado en unidades neonatales, pues por ejemplo los daneses, los nórdicos, que son los más liberales en todos estos aspectos. Tú le haces una pregunta de la infección y los padres y no te entienden, y tú dices, será el inglés, no, es que no te entienden porque es algo que no lo tienen asociado de ninguna manera. Con respecto a la conflictividad, cuando uno tiene una unidad neonatal, las puertas cerradas, pues si está en una política de puertas cerradas, pues surge la desconfianza, la ansiedad. Y luego también las familias pasan a tener un incremento de la carga de trabajo, porque si uno tiene que respetar unos horarios para ver a su hijo, pues a lo mejor en Pamplona no es muy difícil, pero en Madrid o en ciudades muy grandes supone que los padres tienen que estar recorriendo la ciudad varias veces al día, con todo el trastorno que supone adaptarse a una serie de horarios rígidos. Y luego pues el pensar que no pueden pasar a ver a su hijo, que siempre se están preguntando qué es lo que le estará ocurriendo al niño, pues genera desconfianza. Esto lleva a cierta frustración y en una parte de la población a comportamientos agresivos, pero esto probablemente nosotros nos viéramos en el papel de esos padres y pasaríamos a tener también esos comportamientos agresivos. ¿Qué ocurre? Que entonces los profesionales dicen, si es que hay padres que son conflictivos y violentos, si es que no nos queda más remedio que, como existen estos padres conflictivos y violentos, pues tener las puertas cerradas. Entonces entra en un círculo que no tiene remedio. La única manera es abrir las puertas. En cuanto abres las puertas, teje un tejido de confianza, una red de confianza en la que prácticamente desaparecen los conflictos. Los padres saben que pueden entrar a una unidad neonatal cuando quieren, entonces tienen la certeza de que su hijo está siempre bien cuidado, y por supuesto que cometemos errores, pero si los cometemos y los padres están presentes, los primeros que los ven son ellos, o sea bueno, pues luego dicen, es que los padres, es que hay padres y padres. El Hospital 12 de Octubre está en la zona más deprimida de todo Madrid, tenemos un 30% de padres de población inmigrante. Nuestro servicio está lleno de población inmigrante regularizada, en situación irregular y tal. No tenemos conflictos, no hay conflictos con los padres dentro de la unidad neonatal. Bueno, pues enseguida aprenden cómo tienen que estar y lo que pueden hacer con su hijo y cómo pueden apoyarlos, y no hay conflicto. Luego el tema de la limitación del espacio, pues bueno, pues el contacto con el niño y los padres es que hemos visto que es una prioridad para el desarrollo del vínculo. Entonces, bueno, si hay poco espacio lo tendremos que compartir todos, los profesionales, los aparatos, el niño, los padres, pero lo que no puede ser es que los que no quepan en el servicio sean los padres. A lo mejor es verdad que las unidades neonatales tendríamos que ofrecer comodidad a los padres y como tenemos una limitación de espacio no podemos ofrecer comodidad, eso es cierto,
pero bueno, un padre tiene que poder elegir si quiere estar incómodo, pero al lado de su hijo y todo el tiempo que quiera. Y a veces necesitamos aparatos enormes para el cuidado del niño y a nadie se nos ocurre decir que no le vamos a poner un respirador de alta frecuencia porque no cabe, o sea, es absurdo. Pues igual que no podemos decir nunca que no podemos poner un respirador de alta frecuencia porque no cabe, pues es igual de absurdo decir que no están los padres porque no caben. Entonces esto es un poco, pues el poco o el mucho espacio que haya hay que compartirlo entre todos. Y luego, pues esto es lo que os he comentado, y si en otras prácticas se es capaz de llegar a un acuerdo y una colaboración entre profesionales, pues en esta tenía que ser pues todavía más, y yo creo que todavía más fácil. Pero de todas maneras es que ya esto no es una cuestión opinable, o sea, esto es como... Para la supervivencia de los prematuros ahora mismo es importantísimo la administración de corticoides prenatales o de surfactante. Entonces esto es como si ahora aquí llegara un neonatólogo y dijera, pues es que yo en mi servicio no ponemos corticoides prenatales o no administramos surfactante, que tú dirías, pero bueno, está haciendo mala práctica. Pues es que esto es lo mismo, es que el trabajar con los padres excluidos tiene consecuencias para la salud del niño y para la salud mental de los padres. Y entonces, si estamos hablando de salud y de promocionar la salud, no nos podemos permitir tener prácticas que lo que llevan o lo que tienen consecuencias negativas para la salud de la población. Y eso, bueno, pues ahora mismo hay un soporte científico importante. Entonces, esto es un ejemplo que lo vais a ver, por eso cuando decían antes la parte humana, la medicina no es solo ciencia, la medicina es ciencia y si no se dota de toda la parte humanística, pasaría a ser una fórmula matemática que yo creo que podría ayudar a poquísimos pacientes. Entonces, bueno, pues aquí presento los resultados de un estudio cualitativo que está hecho en España, que está hecho en diferentes comunidades autónomas, y que lo que escogimos fueron diferentes hospitales con diferentes políticas de entrada de padres. Y lo que vais a ver son, bueno, pues aquí clasificamos a los hospitales entre tres tipos, hospitales A, hospitales B y hospitales C. Los hospitales A eran los hospitales que tenían, bueno, pues una restricción muy importante del horario de visita para sus hijos. Los B, una situación intermedia y ya les dejaban hacer cuidado canguro. Y los C son los hospitales en los que hay a puertas abiertas 24 horas y que no solo se deja tocar al niño, sino que se promociona que se toque al niño. Y entonces vais a ver frases y vais a ver que casi cuando uno lee la frase sabe en qué hospital han estado esos padres. Entonces esto se hizo un estudio cualitativo, lo hicieron unos sociólogos, nosotros no intervenimos, solo luego en la interpretación de los resultados, pero aquí ni siquiera os pongo resultados, os pongo directamente las frases de los padres. Con respecto al contacto físico con el hijo, dicen, no puedes hacer nada más que mirar, esperar sin poder tocarle, sin poder cogerle, predomina el miedo. Esta es una madre de un hospital A, de una madre con entrada restringida. Tienes que pedir permiso a la enfermera para tocarlo, no parecen tuyos, parece más de ellas, te sientes mal. Esto es una madre de un hospital B. Pregunté al médico lo que había que hacer para ayudar al hijo, acariciar. Yo acaricié todo el tiempo, además era lo que yo quería hacer. Esta es una madre de un hospital C. Una de las cosas que no os voy a presentar, pero que es muy llamativa de este trabajo, es la cantidad de veces que aparece la palabra miedo en los padres de los hospitales A y de los hospitales B, y la cantidad de veces que aparece la palabra miedo en los hospitales C. Hay una diferencia tremendamente importante. Los padres de los hospitales C casi no mencionan la palabra miedo. Y hay padres de niños fallecidos en los tres hospitales, y de niños con discapacidad, y de niños que han ido muy bien, y de niños que han ido muy mal. O sea que eso se controló. En todos los hospitales hay padres escogidos con diferentes evolución de los niños. Entonces es el miedo que se percibe en los hospitales frente a experiencias placenteras que transmiten otros padres. Vuelve a decir una madre, el sentimiento que predomina es el miedo y anula a las demás emociones. Es una madre de un hospital A. La única alegría es tocarla, verla y después cogerla, besarla. Dice, cuando salgo no me lavo las manos para poder olerlas. Esta es una madre de un hospital B. Dice, participas mucho, yo me sentía muy bien. Es una madre de un hospital C. Mi hijo mayor la ha visto, la ha estado bañando, la ha estado tocando. Aquí te dejan disfrutar y cogerlo. Esto es una madre de un hospital C. Con respecto al miedo a las infecciones,
Pues dicen, al principio no quieres tocarlos, están tan delicados, un germen puede entrar si abres la incubadora. Claro, esto es lo que les transmiten a los padres. O sea, hay un riesgo de contaminación de una incubadora a otra, tienes miedo que cojan una enfermedad por tocarle. Esto es una madre de un hospital A. El miedo a las infecciones se convierte en una obsesión. Esto es una madre de un hospital A. El primer día me dijeron que yo no estaba preparada para tocar a las niñas, que eran demasiado pequeñas, que no permitían abrir la incubadora, que en los minutos que estuviera abierta podría entrar cualquier virus o bacteria y de hecho pasó así. Cogieron una infección por las vías. Esta es una madre de un hospital C. Y sin embargo, en los hospitales, en un hospital B, en los hospitales C no aparece este miedo a las infecciones, sino que aparece el poder curativo del contacto. Es justo lo contrario. Hice una madre. Cuando llegué me dijeron que se iba, que se estaba muriendo. La toqué, le hablé y mi hija salió adelante. Reaccionó al amor de su madre. Es una madre de un hospital C. Con respecto al método madre canguro, pues es lo mismo, es lo que te transmiten. Dice, no podemos hacer canguro, pierden el calor de la incubadora. Cuando el doctor Gómez Papi Adolfo se ha demostrado que es que se mantiene perfectamente, no solo perfectamente, sino mejor el control de la temperatura en método canguro. Pero esta es una madre en un hospital A y como no le dejan hacer canguro, pues le explican que no puede hacerlo porque va a perder el calor de la incubadora. Canguro significa estar con tu hijo a pecho descubierto y totalmente desnudo. Les transmites el calor de tu cuerpo y les puedes acariciar, besar y eso les estimula. Esto es un padre de B. Al menos para mi mujer, el hacer método canguro ha sido como un antidepresivo. Esto es un padre de un hospital B que si les dejan hacer canguro. Pero esto es importantísimo. O sea, esto es cuando los padres reconocen al hijo verdaderamente como hijo. Dicen, en el hospital tienes un sentimiento raro, mi hijo es mi hijo, como te tienen siempre al margen y no puedes hacer nada más que mirar detrás de un cristal y esperar, sin poder tocarle, sin poder cogerle, predomina el miedo. Esto es una madre de un hospital A. No sentía que estos eran mis hijos, no podía enfrentarme a la realidad que eran mis hijos. Y fijaros qué importante, les pude tocar, después todo han sido buenas y malas experiencias. La primera vez que cogí al niño sentí su calor, su respiración, su olor y vi que era mío. O sea, veis como aquí hemos empezado con la definición, digamos, científica de vínculo que lo relaciona con contacto físico y estos padres que seguro que no han leído nada de vínculo en toda su vida, sin embargo relacionan perfectamente el momento del contacto físico con la percepción de que ese niño ha pasado a ser suyo. Cuando lo tocas es cuando lo sientes, es cuando notas de verdad y dices, que sea lo que tenga que ser, pero es mi hijo. En casa, el niño estaba acostumbrado a que la gente le pinchaba, que le cambiaba, que le daba de comer, pero no al contacto del cariño de una madre. Al llegar a casa, mi primera impresión es que no me sentía madre, le quería mucho, pero es una madre de un hospital A. Al llegar a casa no nos conocía, tardó un mes en conocernos, es una madre de un hospital A. No tenía miedo, me sentía segura a la hora de irme a casa, sabía hacerlo todo, es una madre de un hospital C. Me fui con la sensación de haber aprendido aquí a ser totalmente madre, es una madre de un hospital C. Y bueno, pues de alguna manera, resumiéndolo, estos sociólogos terminaron diciendo que en los hospitales en los que solo dejan mirar, durante todo el tiempo los padres sienten a su hijo como un niño ajeno enfermo. Si les deja hablar, si les dejan hablarle, abrir la incubadora y hablarle, pues pasan a percibir que es un niño con dueño, que el dueño son las enfermeras y los médicos, pero al menos ponen que tiene un dueño. Si cuanto se les deja tocar, empieza a aparecer la percepción de posesión, de que es suyo. Pero si solo es tocar sin más, sigue siendo un niño enfermo suyo. La palabra hijo solo aparece cuando hacen una actitud más activa, o sea que es coger en brazos, hacer método canguro. Entonces la percepción es de hijo enfermo. Y cuando se les deja pues amamantar, bañar, participar de todas las actividades, lo que predomina por encima de todo es el sentimiento de hijo. El sufrimiento de los padres es máximo en las unidades en las que solo no se les deja participar y mínimo, independientemente de cuál sea la evolución que lleve el niño, en las unidades en las que participan más. Y la percepción de hijo como hijo aparece más tarde cuanto menos se les deja participar. En definitiva, de lo que trata es que los padres tienen que pasar de preocuparse, que están preocupados, a ocuparse. Y en cuanto pasan a ocuparse, el cuidar es algo que es fundamental para el sentimiento de la percepción de ser padre y madre. En cuanto tú les permites cuidar,
es lo que pasa a ocuparles todo. Y claro que están preocupados, pero digamos que eso pasa a un segundo lugar. Esta es la unidad neonatal nuestra, en la que veis, bueno, esto es la UBI, y ves que está pues la mamá y una hermana, que además ha subido a un taburete, supongo que para verlo mejor. Esta es la población que tenemos, y igual, vamos, que pasa a todo el mundo. Por supuesto, las normas son iguales para todos. Bueno, pues son los niños de nuestra unidad. Aquí es lo que decía Adolfo, sí tenemos fajitas porque las hemos copiado, nos dio permiso Natalí y las hemos copiado, y aquí están dos gemelitos pues haciendo canguro, y este pues es parte, no son todos, pero parte del equipo médico de nuestro centro, y nada más.